Quería avisarles que voy a poner a grabar la conferencia. Bien. Bien. Bueno, seguramente vamos a tener algunas otras personas que se van a ir agregando, pero no quería demorarme en el inicio, por una cuestión de respeto de los horarios de las salas y también de ustedes que estuvieron en el horario indicado de las 3 de la tarde. Así que vamos a dar comienzo, por ahí esperamos un minutito más, pero ya vamos a estar empezando. Y entra Carla, que le acabo de pasar el link. Entra Carla, bueno. Que no se había anotado. También ahí entra alguna persona más, me avisa. Sí, eso va a pasar mientras estemos. Por eso tenemos la asistencia de un equipo técnico maravilloso, que mientras nosotros estamos explicando algún tema, nos asiste y nos permite resolver las cuestiones técnicas. Así que es todo el equipo de edición de UNIPE que está trabajando así muy fuertemente con este evento, así que muchísimas gracias también a ese equipo. Lo estuvimos comentando el otro día en la reunión general de organización, así que estamos ahí como cubiertos con las cosas técnicas, así que muchas gracias. Bueno, si les parece, empecemos un poquito lentamente, como para entrar en calor, y a medida que la gente se va sumando, si hace falta repetir alguna parte o alguna idea, volvemos para atrás. Lo que yo voy a hacer es compartir algunos resultados de una investigación que está en curso. Esos resultados, esas ideas, corresponden a una investigación, como dije, cuyo trabajo de campo realizamos entre fines de 2018 y todo 2019. Y es una indagación que realizamos con Graciela Silverman y que forma parte de mi trabajo de doctorado. Y Graciela y yo formamos parte del equipo de investigación de didáctica de la matemática de acá, de la Universidad Pedagógica Nacional, que dirige Patricia Sadowski, y del que participan también otras colegas que han estado presentando a lo largo de la semana, ¿no? Como María Coranta, Patricia García, Mónica Becerril, bueno. En nuestro equipo compartimos una preocupación que es la relación entre investigación y enseñanza. Y entendemos que hay diversos modos de abordar esa problemática desde perspectivas distintas que conciben de manera bien diferentes a los docentes, a su tarea, a la relación que tienen con el conocimiento. Y ya que estamos empezando en la conversación, voy a compartir acá un Power que me va a acompañar. Y vamos a ver ahí si podemos. Ahí estamos. Bueno, y entonces decía que tenemos una preocupación en el equipo de investigación que tiene que ver con la relación entre investigación y enseñanza, y que esa relación se puede abordar, de hecho se aborda, de unas maneras muy distintas, y que cada manera de abordaje implica un conjunto de supuestos sobre la tarea del docente, la relación que tiene con el conocimiento, su trabajo en la escuela, etc. Entre estas maneras diferentes de concebir esta relación entre investigación y enseñanza, nosotros asumimos una posición colaborativa, en la que docentes e investigadores se reúnen a propósito de un interés común por comprender mejor algún aspecto de la práctica. Y en este tipo de estudios, como señala Nadine Bernards, de quien tomamos buena parte del marco teórico, decía, estos estudios surgen a partir de una doble preocupación. Una preocupación es acercar el mundo de la investigación y el mundo de la práctica docente, porque constituyen una reacción a una visión extendida según la cual la investigación arroja luz sobre alguna cuestión de la práctica, pero deja afuera a los practicantes, a los docentes en este proceso, no toma en cuenta sus preguntas. Y la otra preocupación, esta doble preocupación que yo mencionaba sobre el marco que tomamos de Nadine Bernards, la otra preocupación tiene que ver con el interés de que una mejor comprensión de la práctica pudiera nutrir a la formación. Entonces, en nuestro caso particular,
yo había participado ya de una investigación más de corte psicológico que dirigió Flavia Terigi, codirigió Susana Wollman, en las que nos propusimos en aquel momento indagar sobre algunas ideas infantiles a propósito del sistema de numeración, cuando los niños ya leen y escriben números de 4 cifras. O sea que son chicos que ya están en el segundo ciclo de la escuela primaria y entonces tienen aproximadamente entre 9 y 12 años. Y en aquel momento trabajamos con alumnos de escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires y los datos que recogíamos eran básicamente a través de entrevistas a esos niños y a través del análisis de sus producciones. La pregunta que teníamos en aquel momento estaba centrada en la relación entre la numeración hablada y la numeración escrita. Y nos preguntábamos si poder leer y escribir en cifras en un rango de la serie numérica habilitaba a los niños a poder hacerlo en rangos mayores. Y si la respuesta era no, entonces, ¿a qué problemas se enfrentaban al abordar números grandes? Por números grandes nosotros entendíamos en ese momento a aquellos que son mayores al rango previsto en el diseño curricular. ¿Sí? O sea, que no estaban previstos ser enseñados en ese grado. Y vamos a ver ahora en un ratito, cuando empecemos a conversar de la investigación, que esta definición va a ser resignificada por los docentes a lo largo de las reuniones. En aquella investigación previa, decía, la forma de relevar los datos fue con entrevistas y con el análisis de producciones. Y lo que encontramos en aquel momento es que los chicos, al enfrentar un rango de números que no dominan, encuentran problemas que ya encontraban antes, pero también encuentran algunos problemas nuevos. Por ejemplo, un problema que encontraban en el primer ciclo, me refiero cuando empezaban su escolaridad, es la relación precisamente de numeración hablada y numeración escrita. Y sabemos por otras investigaciones ya clásicas que la designación de un número funciona como un punto de apoyo, pero también como un obstáculo para interpretar una escritura numérica. Por ejemplo, chicos de primer grado queriendo escribir 38, cuando ya no lo saben escribir convencionalmente, en ese 38 suena en el nombre algo de un 3 y algo de un 8, pero hay que decidir qué aspectos de eso que se está nombrando, o qué partes de eso que se está nombrando, tiene que ser escrito, porque no todo lo que se dice se va a escribir. Por ejemplo, si digo 38, el 30 en total no se escribe, sino que escribo el 3 y escribo el 8. Y entonces pensábamos esa problemática, decía, en relación a chicos de segundo ciclo, y decíamos que decía yo que encontraban algunos problemas similares y algunos nuevos. Por ejemplo, similares al aumentar el rango numérico, cuando decíamos o les pedíamos que escribieran 404.004, se armaba un poco de lío porque ahí había como unos ceros intermedios que molestaban muchísimo, y entonces encontrábamos que con algunas características un poco diferentes esta relación seguía siendo problemática. Y encontramos también algunos problemas nuevos, por ejemplo el hecho de cómo se entiende o cómo entienden ellos el uso de los puntos que separan las cifras, o también ciertas irregularidades en las designaciones. Por ejemplo, si digo 100.100, es como raro porque estoy diciendo 100 dos veces, y entonces ahí hay una irregularidad que molesta mucho cuando uno está accediendo a escribir convencionalmente, y entonces encontramos que ahí había un campo de problemas con algunas características nuevas, ¿no? Las irregularidades en las designaciones. La cuestión es que con estos resultados nos acercamos a un grupo de docentes de una escuela pública a partir de las gestiones de la supervisora del distrito, y las maestras, y los maestros, que eran 3, ya hacía algunos años que trabajaban juntos, y son estos maestros y esta maestra que nos acompañan acá, que algunas han venido. Martín Doval estuvo presente en alguna de las presentaciones anteriores y participaba comentando sobre la investigación. Entonces los maestros eran 3, Sebastián Pardini, Martín Doval y Mirta Escaladas. Y la supervisora en aquel momento era de ese distrito, en esa escuela, era Mónica Lamas. Y como decía, los que nos acercamos a la escuela fuimos Graciela Silverman y yo, y con el trabajo de análisis y de orientación insustituible y súper enriquecedor de Patricia Sadowski en nuestro trabajo de campo y de análisis de los datos. Y entonces decía,
hecho más o menos este mini raconto de la investigación anterior que nos va a servir para iniciar lo que les quiero compartir. El trabajo entonces se inicia con estos 3 docentes, presentándoles estos resultados y contándoles el contexto en el que los obtuvimos y preguntándoles si estas producciones les decían algo, si les resultaban interesantes, si habían tenido oportunidad de encontrarse con producciones de este tipo y si les parecía potente pensar en la enseñanza de cuestiones asociadas a este tema. Nos reuníamos quincenalmente, dije durante algo más de un año, o sea, todo 2019 y el último tramo del 2018. Las reuniones se grababan, había un resumen que leíamos o comentábamos al iniciar la reunión siguiente, y había una transcripción que era de acceso a todos los que participamos de la reunión, y la reunión duraba aproximadamente 1 hora y era en horario escolar. Entonces, al iniciar el trabajo, un hecho interesante es que los maestros fueron a probar de manera informal, dictándole a algunos alumnos y también a varios adultos los mismos números que habíamos visto en las producciones infantiles cuando comenzamos el trabajo con ellos. O sea que las primeras 2 reuniones lo que hicimos fue conversar sobre lo que habíamos encontrado, mostrar algunas producciones de los chicos de aquella investigación anterior, y en la tercera reunión lo que nos encontramos es que los maestros se habían ido a probar un poco informalmente a algunos alumnos y también a algunos adultos y familiares los mismos números, le habían dictado los mismos números y trajeron los comentarios de lo que había ocurrido a la tercera reunión. Esas primeras respuestas que los maestros traen en la reunión son el material con el que empezamos a trabajar. Y ese fue, después nos dimos cuenta, un hecho muy importante, porque el trabajo se centró en las producciones de sus propios alumnos y en las escenas en las que las habían obtenido esas producciones. Es decir, es un primer hecho que permitió contextualizar esas producciones, porque lo que conversábamos son las producciones y el contexto en el que se obtuvieron, ¿no? Eso es lo que se comentaba en la reunión 3. Lo que los chicos dijeron, los gestos que acompañaron las escrituras, las dudas, el pedido de aclaraciones. Entonces lo que ocurrió es que en esa reunión comenzamos a interpretar juntos esas escenas en términos de los conocimientos en juego y de las dificultades que habían ocurrido. Y no en términos de qué debería hacerse desde la enseñanza para que los chicos no tuvieran esos inconvenientes, si es que eso fuera posible, ¿no? Y tampoco las analizamos desde una perspectiva evaluativa. La conversación, como decía, giró en torno a las posibles ideas infantiles involucradas en esas notaciones. Y en ese sentido, creemos que hay una comunicación implícita que convocó a los maestros a una posición interpretativa sobre esas producciones, y consideramos que estas interpretaciones fueron gratificantes porque amplían los márgenes de comprensión de los docentes respecto de las respuestas de sus alumnos. Y al mismo tiempo que hacen eso, también arman lazo con los investigadores, porque comprender lo que los alumnos piensan es una necesidad y una búsqueda compartida entre unos y otros. Como los maestros, decía, traen los comentarios de lo que sucedió al dictar los números, se abre entonces un tema común, un espacio compartido, una zona interpretativa común, como plantea Bednarz, aunque teníamos inicialmente interpretaciones distintas sobre las escenas que estábamos compartiendo. Y me parece que esta escena da inicio a la colaboración, se establece un tema, que ahora vamos a ver que luego se modifica, y un tipo de trabajo compartido, esencialmente, ¿no? Entonces, en principio, este trabajo es de interpretación sobre lo que los maestros contaban de esas producciones. No habían traído las producciones a este encuentro 3, solamente que las relataban, y todavía tampoco son escenas de enseñanza, pero con el correr de las reuniones, al incluir cuestiones de trabajo en el aula, también analizamos algunas escenas de aula y las prácticas de los docentes, o las intervenciones por ejemplo, algunas intervenciones que les parecían interesantes o potentes para compartir. Entonces, un hecho en el que me quiero detener es que a partir del análisis que hacemos juntos en la
a partir de la reunión 3, sobre las producciones infantiles de la investigación anterior, los maestros revisan su abordaje con números grandes. O sea que ahí, ahora voy a mostrar, se empieza a armar una conversación donde la idea de número grande empieza a discutirse, y vamos a ver cómo. Entonces, las situaciones que voy a mostrar, que son las que los maestros traen, están asociadas a la vida cotidiana. Y tienen otra idea, como decía recién, de números grandes. Como por ejemplo el uso en el diario, como ahora vamos a ver en el caso de Mirta, o en los seguidores de Twitter, como vamos a ver en el fragmento del comentario de Sebastián. Y en ambos casos, las escrituras son mixtas. O sea, mixtas quiero decir que son escrituras que tienen una parte en cifras y tienen una palabra que expresa una unidad, como por ejemplo 3,5 millones, y la palabra millones, o 47K en el caso de los seguidores de Twitter. Entonces es una escritura con cifras y con la indicación de alguna unidad. Entonces, espérenme que quiero mover los cuadritos porque si no veo, ahí estamos, y quiero mover acá, acá estamos. Si yo entiendo bien, ustedes están viendo el PowerPoint, ¿estoy bien ahí? No. Sí, vemos, eso te iba a decir, Héctor, estamos viendo la primer diapositiva, digamos. Vamos a cambiarlo, a ver si podemos hacerlo más o menos bien. Si vas ahí abajo, donde al lado del 70%, vamos a verlo más grande. A ver ahora. Yo sigo viendo que siguen viendo otra cosa, ¿no? Sí, no, al lado de donde dice 70%. Sí, estoy, pero no lo tomo. Vamos a ver. Igual cambió, ahora vemos la que dice Mirta, yo creo que el punto está ahí. Sí, pero no lo ven como formato presentación. Claro, pero no se ve como presentación. Exactamente, Héctor. Si lo pones en formato presentación, va a avanzar solo, si no lo tenés que ir moviendo. Es que lo puse, pero no quiere. Se niega. A ver ahí. Sí. Abajo en la copita. Sí, abajo. Sí. Es que hago eso, pero no lo toma, ¿no? Cuando hacemos eso. Y arriba donde dice presentación con diapositiva. Vamos a probar. Sí, allá arriba puede ser. Cerrar. No. Ahí lo cerramos. Ya sé lo que pasa. Hay que cambiar acá. Mucha investigación, pero poco PowerPoint, ¿vieron? Acá, y lo que hay que hacer ahora es hacer esto, pero después. Acá, y ahora compartir pantalla después que lo tenés grande, abierto, es eso. Charán, chan, chan, chan. Ahí está, ahora sí. ¿Qué aprendimos hoy? Aprendimos que primero hay que abrir el PowerPoint todo en forma presentación y después compartir pantalla en el Zoom. Bueno, y ahora sería maravilloso que esto pudiera pasar para adelante. Ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos. Acá, perfecto. Bueno, miren si me hubiera puesto nervioso, sería un problema. Ahí está. Bueno, dice, recuperemos donde estábamos. Entonces, yo lo que estaba contando es que nosotros llevamos unas escrituras, los maestros las analizan, a partir de la reunión 3 traen algunas escenas en las que la idea de número grande se empieza a discutir, y son escenas en las que esas escrituras que ellos traen, no son las mismas que mostramos nosotros, están asociadas a la vida cotidiana. Y entonces el primer fragmento de la reunión 3, o sea que es una reunión cuando recién empieza el trabajo con los maestros, es un fragmentito de Mirta, y Mirta dice, yo creo que el punto está ahí, porque cuando hablamos de números sin restricciones, y hablamos de números grandes, un poco la postura es cómo se encara en la vida cotidiana el uso de números grandes. Y entonces ahí vinimos con esto de que escribimos una parte en números y otra parte en letras, ¿viste? Porque tratamos de redondear. O sea, Mirta está contando lo que ella hace con sus alumnos respecto de lo que llama números grandes. Y en la vida cotidiana, cuando te encontrás con números grandes, tratás de simplificarlos de alguna manera para que entren en el texto del diario. Digamos que tenga una coma y que tenga una palabra.
no quiere decir que la coma está instalada en un lugar determinado. Lo leen en el diario, 18,5 miles de personas es una cosa y 8,5 millones de personas es diferente. Y hacer esa conversión sí es como que están acostumbrados. Pero bueno, los ceros intermedios, los números con otros números, digamos que... O sea, la maestra alude al redondeo y a la escritura combinada en números y letras. Pero al comparar su opción con las notaciones que nosotros aportamos, se pregunta sobre aquello que la situación contextualizada no permite analizar, que son los ceros intermedios, es lo que está diciendo ahí. Entonces ella nota la diferencia entre lo que está haciendo con sus alumnos, con lo que está llamando números grandes, y lo que nosotros dijimos que pasaba cuando los chicos escribían números grandes, todos en cifras. Y se da cuenta que, tal como ella está trabajando, la discusión sobre los ceros intermedios se va a quedar afuera. Entonces, en esta conversación, a propósito de los resultados de la investigación anterior, aparece para nosotros la idea de opción. Una opción en la presentación o el tratamiento de un tema, de alternativa. O sea que Mirta ubica su trabajo con números grandes en el contexto de la medida, en el que se considera al 1000 o al millón como una unidad. Y en esta decisión didáctica, tomada posiblemente en diálogo con el diseño curricular, el trabajo con números grandes se coordina con las relaciones estudiadas a propósito de las expresiones decimales para números racionales. Esta contextualización aporta nuevas relaciones, pero oculta otras. Por ejemplo, analicémoslo un poquito. La posibilidad de apelar a unidades distintas genera un conjunto de situaciones que Mirta señala como interesantes, porque ahora la magnitud de un número ya no puede ser identificada solo a partir de la cantidad de cifras. O sea, lo que quiero decir es, por ejemplo, un número puede tener, por ejemplo, 8,5 millones menos cifras que otro, ¿sí? Y sin embargo, 8,5 millones ser más grande, ser mayor que 18,5 miles. Y Mirta señala eso, y también señala que, señala un problema con la comparación, por eso está diciendo, ¿dónde está lo de la coma? Acá. Digamos que tenga una coma y que tenga una palabra, no quiere decir que la coma está instalada en un lugar determinado. O sea, no es solo para los miles o solo para los millones. Entonces, abre todo un abanico de situaciones vinculadas a la comparación que los números escritos de esta manera no admiten, porque en nuestro sistema de numeración, cuanto más cifras tiene un número, mayor es ese número, entonces no hace falta ni siquiera saber leer el número, con solo prestarle atención a la cantidad de cifras, alcanza para compararlos. En cambio, la actividad que está planteando Mirta, o el tipo de trabajo que ella propone, muestra un conjunto de relaciones que no están presentes en este caso. Ahora, asume que se está perdiendo la discusión sobre los ceros intermedios. Entonces, en la situación que plantea Mirta, decía, está presente la idea de opción y la idea de comparación de esas escrituras, porque para poder compararlas es necesario pensar en la equivalencia entre las unidades. Hay más relaciones en juego, paso un poco rápido por acá para no detenerme tanto, pero en esta comparación también podríamos pensar qué sucede cuando se presta atención a la parte no entera, ¿no? O sea, en vez de prestarle atención al 8 y al 18, ¿qué sería, por ejemplo, 0,54 millones? Ese 4, ¿cuántas unidades son? Que no sean de millón, o ese 5. Entonces, hay un conjunto de relaciones que se abren a partir del trabajo que plantea Mirta, que no están presentes en esta opción. Y hay algo que se pierde al tomar la opción que plantea Mirta. En esa misma reunión, Sebastián plantea, un poco contestando lo que dice Mirta, dice, yo estuve buscando situaciones donde los chicos trabajen con números grandes. Y dice, bueno, y encontré que, claro, en los seguidores de Twitter y esas cosas, es algo que ellos manejan mucho más que yo, por lo menos, y se arma todo un diálogo entre Sebastián, Mirta y Martín. Mirta le dice, escucha, no, eso que vos estabas diciendo de cuando los chicos tienen una K, porque hablan de los seguidores en términos de K, ¿no? Bueno, uno tiene 4K de seguidores, 4,5K de seguidores. Entonces, eso que vos estabas diciendo de cuando los chicos tienen una K, como una medida, está bueno por ahí pensar qué diferencia hay entre una K y 2K.
Y entonces Sebastián contesta, y entre 1,5 y 1,6 hay un montón de seguidores. Entonces Mirta propone esto, yo que soy uno solo, ¿dónde estoy? Eso está bueno para pensar. Entonces, la preocupación de Sebastián ahora es un poco distinta que la de Mirta, aunque hay alguna similitud en su situación, en la escritura que propone, porque él también plantea una escritura mixta con cifras y con una unidad expresada. Nada más que en vez de escribir la palabra, expresa una letra, ¿no? Como por ejemplo las K en este caso. Pero lo que está planteando Sebastián es el interés de prestarle atención no a la parte entera, para comparar, como miles y millones, porque Mirta proponía unidades distintas, sino que Sebastián propone la misma unidad, que son las K, y lo que piensa o está planteando es investigar sobre las relaciones que se establecen en la parte no entera de la expresión. Por ejemplo, ¿qué sería? Por ejemplo, él dice, entre 1,5 y 1,6 hay un montón de seguidores. Claro, porque estás yendo de 1000 en 1000. Entonces, tenés un décimo de 1000, o en este caso 0,5 de 1000, no es uno solo. Entonces, él plantea que ese estudio, esas relaciones le parecen interesantes. Y entonces, el sentido que aporta Sebastián al espacio de trabajo compartido, en relación con la idea de comprender las escrituras en juego, el foco es un poco distinto, ¿no? Como decía recién. Y lo que pasa en aquella reunión entonces es que se empiezan a discutir una idea nueva de número grande asociada a la medida, como decía recién, y asociada a las expresiones decimales de un número racional. Entonces, si se fijan, lo que hacen los maestros es no tomar la definición de número grande que estábamos trayendo nosotros, sino decir, bueno, sí, números grandes, nosotros hacemos números grandes, pero hacemos estas cosas. Y lo que empieza a pasar es que en esa conversación entre investigadores y maestros se empiezan a establecer discusiones donde se analizan las relaciones que hay entre eso que ellos están proponiendo, en el caso de Mirta, con las escrituras de millones y de miles, y en el caso de Sebastián, y qué relación tiene eso con la escritura en cifras y con el sistema de numeración. Entonces, lo que me parece interesante marcar es que la comparación entre las propuestas de Mirta y de Sebastián permite hacer visibles relaciones que están en juego en los modos de expresar esas medidas, y la comparación entre ambas, a lo que es posible en el espacio de trabajo compartido, las vuelve más potentes porque permite identificar las relaciones que en cada caso se pueden poner en juego, ¿no? Esto que estábamos diciendo recién. Ahora, pensemos en la escena donde estos diálogos ocurren. Más allá de las características específicas de las escrituras de Sebastián o de Mirta, ambos docentes participan del espacio de trabajo aportando ideas sobre la enseñanza, a partir de conocer los resultados de la indagación anterior. Sin embargo, las propuestas y los interrogantes que exponen no son una adaptación de sus actividades. O sea, no es que dicen, bueno, está bien, vamos a dejar lo que estamos haciendo y vamos a enseñar estos números como ustedes nos proponen, sino que lo que se está discutiendo en realidad son otros planteos, otros contextos, otras formas de notación y algunas problemáticas específicas de esa forma de notación que les resultan relevantes a partir de conversar con nosotros sobre los resultados que traíamos. En este punto, lo quiero remarcar, me parece que es posible identificar un rasgo de la colaboración entre maestros e investigadores. Los datos que la investigación aporta al espacio compartido generan preguntas a los docentes respecto de situaciones que ya conocen y gestionan. Los fragmentos anteriores dan pistas sobre esto que estoy diciendo. Por ejemplo, Sebastián busca una situación en la que sus alumnos trabajen con números grandes y al encontrarla se interroga sobre el sentido que los estudiantes le dan a la parte no entera de la escritura, ¿no? Cuando él dice entre 4,5, no me acuerdo el número, y 4, o 1,5 y 1,6 hay muchos seguidores. Y Mirta señala que en sus clases el trabajo con números grandes está vinculado a actividades en las que intervienen unidades distintas, como los miles y los millones, como dijo recién, y se pregunta por la comparación de esas escrituras. Y también toma nota de las relaciones que no aborda, ¿no? Porque ella dice, bueno, no, los ceros intermedios no, y las escrituras todas con números no. Este intercambio
en el espacio de trabajo compartido, va a permitir formular de manera progresiva un conjunto de preguntas genuinas de los maestros sobre la enseñanza, que están centradas en la reflexión sobre las notaciones, pero a medida que ocurren los encuentros, desborda el tratamiento del sistema de numeración y se van ubicando en el contexto de la medida. Y ese proceso va a dar lugar a que docentes e investigadores establezcan relaciones en el trabajo con las escrituras numéricas. Por ejemplo, ¿qué tienen en común las notaciones como las que señaló Mirta, de los miles y los millones como unidad, al abordar el sistema de numeración con las que se despliegan usualmente al sumergirse dentro del sistema métrico? ¿Qué tienen que ver unas cosas con otras? ¿Aporta el análisis de unas escrituras al analizar las otras? ¿Es posible que para los alumnos establecer relaciones entre unas escrituras y otras? Por ejemplo, en el trabajo con el sistema de numeración solo en cifras, y en el trabajo con 3,5 millones o 3,5 miles o 3,5 kilómetros. Estas son algunas de las preguntas que surgen como producto del trabajo al reunir cuestiones que la organización de la enseñanza suele plantear de manera separada y que fueron posibles en el espacio de colaboración. O sea que la reunión y el análisis de las situaciones lo que permitió fue establecer relaciones entre ideas y entre conocimientos que la escuela en general separa. Un asunto es el sistema de numeración, otro asunto son las expresiones decimales, otro asunto es el sistema métrico. Y eso estuvo bastante claro en una expresión de Mirta, ya bastante avanzado el trabajo con los maestros. Mirta dice, sí, eso está bueno porque sería como retomar otra vez numeración pura, vamos a decir, y volver a replantear el por qué usas tal o cual forma. Yo digo, bueno, claro, para mí es lo mismo porque esto es una unidad y esta es otra, y esto es una unidad y esto es otra, y me estoy refiriendo a 3,5 en centímetros, 4,5 en metros, 3,5 en millones, como haciendo una relación con este 3,5, y 12,5 en miles, haciendo relación con este 4,5 metros. Nada más que esta te expresa la longitud y esta no te expresa longitud. Te expresa un número, me dice Mirta, claro. O sea que en nuestra conversación hay unas relaciones que no estaban, que ahora están, y ver si eso se puede estudiar en el aula. Conversamos con Mirta. Sí, es que a mí no se me habían ocurrido que cada vez que usas miles y millones tiene que ver con cuando usas centímetros y metros. Claro, hay una relación, dice Mirta. Entonces, estas ideas, un resultado de la investigación es que estas ideas, que usualmente están separadas, a partir del análisis de lo que los maestros hacen, no de cambiar lo que estaban haciendo y de compararlo con el resultado o con algunos resultados de la investigación anterior, permite establecer relaciones entre un tratamiento y otro tratamiento y ver qué se juega en esos casos y qué queda fuera, ¿no? Como la idea de opción, como estaba señalando recién. Entonces decía, un resultado de la indagación, ya lo dije, es que los docentes no cambian un abordaje por otro, y creemos que hay varias razones por haber hecho eso, para hacer eso de no cambiar un abordaje por otro. Por ejemplo, la no inclusión del tema que proponíamos en el diseño, la complejidad que implica ya no tener todo el aparato de relaciones posibles entre sistemas de numeración y operaciones, porque estos números grandes ya no se usan para operar. En cambio, en el primer ciclo hay una relación muy estrecha entre sistemas de numeración y operaciones y se retroalimentan unos con otros. En cambio acá no, esto no está pasando. Otro hecho por el que a lo mejor no incluyeron el tema es la presión por incluir temas que son muy visibles. No sabemos, son hipótesis. Ahora, no cambian un tema por otro, pero el conocimiento de los resultados y el trabajo de análisis en el espacio compartido le permite a los docentes y también a los investigadores establecer relaciones entre el sistema de numeración y la escritura en las que se utilizan números con coma en unidades como los miles, los millones o en el sistema métrico. Y como decíamos, estas relaciones no estaban presentes al inicio de las reuniones. Primer bloquecito y primera cuestión a presentar. Hasta acá venimos bien, están bien. Va a haber un rato, voy a dejar un rato largo de preguntas. Presento dos cosas más y terminamos. Y después hacemos uno, me gustaría mucho conversar. Así que vamos a tener un rato de preguntas, no lo dije al principio, de preguntas, comentarios.
Pero les quería preguntar si hasta acá más o menos venimos bien, ¿se entiende? Tengo algunos dedos levantados que veo acá. Bien. La veo a Alicia también. Bueno, es la ventaja de tenerlo cerquita. Bueno, otra cuestión. A poco de andar, hay una modificación en el funcionamiento. ¿Se acuerdan que yo les contaba que las reuniones eran en la escuela, duraban 1 hora, y al principio no traían los maestros las producciones? Al principio contaban lo que había pasado. Pero a poco de andar eso se modifica y acordamos armar un drive, una carpeta de drive para guardar ahí las producciones o lo que quieran ellos guardar y también las transcripciones de nuestras reuniones. Y entonces en la reunión 6, antes de la reunión 6, los maestros nos mandan un mail anticipando algunas producciones y un breve relato de la escena de donde las obtuvieron. Entonces había toda una novedad que era que había unas producciones que estaban muy interesados en que discutiéramos y algo que había pasado en el aula. Entonces, a ver, vamos a ver por acá. La actividad, el pedacito de actividad que quiero mostrar es esta, que es una actividad de unir con flechas que la trae Sebastián. Y entonces hay 2 columnas, un ejercicio que Sebastián ya hacía, después nos contaba. Y entonces hay unas escrituras en cifras, como las que habíamos mostrado nosotros de la investigación anterior, y hay unas escrituras, en algunos casos con coma, como está acá, como habían contado ellos en las reuniones anteriores, y todo el análisis que yo conté de la parte entera, el contexto del diario, lo que permite una escritura u otra, ya lo habíamos hecho en la reunión 3 y 4, y ahora esto está ocurriendo en la reunión 6. ¿Sí? Entonces, Sebastián propone esta actividad, que es una actividad que él ya gestionaba, donde lo que tienen que hacer los chicos es unir con flechas. Y entonces, en la reunión, es un fragmento de la reunión, no del mail, Sebastián nos dice, bueno, cuando nos está contando qué es lo que había pasado. Dice, bueno, de hecho todo el mundo, fue uno de los ejercicios que todo el mundo resolvió bien. Ahora, ¿qué pasa? Un poco les pregunté, bueno, ¿hubo alguna duda? No sé, qué sé yo, y les dije, en este de la coma, este que está acá, el 5,7 millones, en este de la coma, ¿cómo se dieron cuenta? Y Mirta le dice, sí, es lo que dice acá, el punto coincide con la coma. Y ahí me dijeron, dice Sebastián, el punto coincide con la coma. O sea, los chicos le contestaron cómo hicieron para saberlo, se dieron cuenta porque el punto coincide con la coma. Y Sebastián nos dice a nosotros, y dije, wow, es esto. Y ahí me acordé de cuando decían que hay que registrar ese tipo de cosas. Entonces me puse atento, medio a escuchar para después registrar. Y nada, cuando dije el punto coincide con la coma, les puse otro ejemplo que era 5.700 millones. Y ahí se arma todo un diálogo entre Mirta y Sebastián. Mirta le dice, el problema se planteó cuando empezó a tener ceros y tuvo que agregar los otros ceros. Y no, exacto, y no le coincidieron. Y entonces Sebastián dice, yo hice una intervención, a partir del comentario, el punto coincide con la coma. Entonces elegí este fragmento porque hay varias ideas que quiero compartir de la investigación. Una es que investigadores y docentes estamos sumergidos en la misma tarea. Y la hacemos juntos. O sea, esta escena está ocurriendo en la reunión con los maestros y la maestra, y estamos analizando esta producción que Sebastián ya había mandado por mail, y ahora la tenemos en la pantalla de la computadora, en el drive, la estamos mirando y la analizamos. Y analizamos lo que Sebastián cuenta de lo que ocurrió. Entonces, en este caso, estamos compartiendo el sentido que le atribuimos a las respuestas de los alumnos y a la intervención de Sebastián. Y hay un quehacer compartido que el espacio permite, pero a la vez hace que el espacio crezca. Le dimos lugar al análisis de los maestros sobre los episodios que narran o las producciones que traen en los mismos términos que cuando analizamos entre investigadores. Y en ese punto hay una paridad que se asume. Porque hacemos con el material que aportan los docentes lo mismo que haríamos con un material recogido por los investigadores. Pero no se trata de un hecho fortuito, tiene que ver con una posición previa nuestra, que fuimos a buscar en el espacio común, una simetría de trabajo con los maestros. Fuimos a buscar eso. Le damos participación en una práctica en términos de paridad, que es la de interpretar lo que hicieron, discutir por qué lo hicieron, e hipotetizar sobre las ideas de los niños.
una primera idea sobre este fragmento. Otra idea. También permite ver cómo las discusiones que habíamos tenido sobre la indagación anterior que mostramos impacta en la atención que Sebastián pone, en este caso, sobre actividades que ya realizaba desde años anteriores. Porque Sebastián nos cuenta que esta actividad ya la hacía, entonces volvió a trabajar con un proyecto de astronomía, que ahora vamos a nombrarlo, con números como estos que están acá. Y aunque la actividad ya la hacía, encuentra algo nuevo en una tarea que ya proponía y eso lo entusiasma. Para el análisis de la colaboración, nosotros, como dije al principio, tomamos elementos teóricos desarrollados por Nadine Bernards y esta investigadora propone un modelo en el que investigadores y docentes tienen un interés compartido, pero tienen también dos identidades bien definidas que no se mezclan. Nosotros tomamos el marco teórico de Bernards, pero mantenemos una posición algo crítica respecto de esta división preestablecida del trabajo. Pensamos que una práctica compartida resignifica las posiciones de unos y de otros. Los maestros no dejan de ser maestros, pero asumen posiciones investigativas, y los investigadores comprenden en mayor profundidad la actividad de enseñanza. ¿Para qué quiere decir, ¿no? Que los maestros no dejan de ser maestros, pero asumen posiciones investigativas. Bueno, Sebastián lo plantea para nosotros bien claro. Él dice, y ahí me dijeron, el punto coincide con la coma. Y dije, wow, es esto. Y ahí me acordé de cuando decían, hay que registrar este tipo de cosas. Entonces me puse atento, medio a escuchar, para después registrar. Y nada. Y cuando dije el punto coincide con la coma, les puse otro ejemplo que era 5.700 millones. Un aspecto de asumir estas posiciones investigativas es tratar de registrar, para después poder hacer algún tipo de análisis, que es lo que está haciendo Sebastián, ¿no? Interpretar las producciones, hipotetizar las ideas infantiles que las sostienen, producir algún tipo de clasificación de las respuestas, comprender mejor lo que hace en el aula, asumir el estatuto hipotético de la enseñanza, todas actividades que permiten asumir algún tipo de posición investigativa sin dejar de ser maestro, porque como voy a tratar de comentar ahora un ratito, la acción que ese maestro quiere desarrollar sigue estando pegada a enseñar en su clase, ¿sí? Pero como decía recién, un poco diferenciándonos del marco de Bernards en este punto, es que creemos que analizar con los investigadores, entre maestros e investigadores, modifica un poco la naturaleza del investigador y del maestro. No porque el maestro deje de ser maestro, pero sí que asume alguna posición investigativa. Ahora, ¿qué quiere decir que los investigadores comprenden en mayor profundidad la actividad de enseñanza? Bueno, no solo que profundizan en sus posibilidades de interpretar el conjunto de condicionamientos en el que se desarrollan los maestros, sino también en considerar la cantidad enorme de variables que tienen en cuenta al tomar decisiones sobre la gestión de la enseñanza, ¿no? Cómo deciden los maestros, qué tienen en el radar cuando toman alguna decisión. Es decir, nosotros pensamos que una práctica compartida, como la que estoy mostrando, en la que nos reunimos a analizar una producción, una escena de clase, modifica a todas las personas y no deja intocados los universos de maestros y de investigadores. Sin embargo, los maestros siguen siendo maestros, los investigadores siguen siendo investigadores. O sea, no hay un interés de convertirse en investigador. Ahora bien, cuando los docentes asumen posiciones investigativas, los docentes asumen posiciones investigativas, decía, pero su interés es conocer para actuar. Acá voy a tomar prestada una idea de Binatier, de Isabel Binatier, de sujeto capaz. Ella dice, el sujeto capaz es el que afirma yo puedo y en consecuencia subordina su necesidad de conocer a su necesidad de actuar. O sea, conoce para actuar. Es decir, los maestros asumen herramientas investigativas, pero están en función de la intervención de enseñanza en el aula. Y este hecho nos resultó bastante claro a lo largo de las reuniones. Los maestros vinculaban la discusión, la clarificación y la comprensión que se desplegaba en el trabajo compartido a sus intervenciones de enseñanza. Y toda la primera parte del fragmento que recorté
es un ejemplo de esta cuestión. Las preguntas de Sebastián sobre una resolución que vieron es correcta, o sea que Sebastián pregunta no sobre un error, sino que pregunta sobre algo que está bien. O sea que es interesante pensar cómo es que a él se le ocurre preguntar sobre una respuesta correcta. Hipotetizamos que tiene que ver con las discusiones que venimos teniendo sobre las relaciones que se pueden establecer entre esas escrituras. Y también se remarca en este interés por mantenerse en la, se remarca en su contraejemplo, ¿no? Elige un número que fuerza una contradicción en el razonamiento de sus alumnos, porque ahora, ¿cuál sería el punto que coincide con la coma, ¿no? Entonces, el contraejemplo que plantea mantiene el trabajo en la enseñanza. O sea, él no se está olvidando de enseñar. Él dice, por ejemplo, y nada, cuando dije el punto coincide con la coma, les puse otro ejemplo que era 5.700 millones. Entonces, si tenemos en cuenta esta cuestión, la de conocer para actuar, y asumimos, también tomamos alguna idea de Habermas, y asumimos como Habermas que existe una relación entre conocimiento e interés, podemos pensar que hay un interés práctico que guía el accionar de los maestros en el espacio colaborativo. Y como decía, una cantidad importante de expresiones y episodios permiten fundamentar esta afirmación y dar cuenta de la preocupación de los maestros por comprender cuestiones de su enseñanza, por atribuirles algún sentido, plantear una interpretación. Por ejemplo, Sebastián y Mirta, intercambiando a propósito de una situación en el aula, como esta o como la anterior, Sebastián preguntándose por unas posibles intervenciones a partir de un resultado correcto. Bueno, hay montones de escenas que no puedo mostrar ahora por una cuestión de tiempo. Entonces, este interés práctico tiene como propósito, decía, la comprensión de sentidos que orienten la acción. Y ahí nos parece interesante desgranar un poquito esta idea de comprensión de sentidos, porque esta comprensión favorece en el aula el establecimiento de un diálogo con las producciones de los alumnos, porque eso es un punto de apoyo fundamental en una enseñanza que considera las ideas de los niños como constitutivas de los conocimientos en juego. Pero también la idea de comprensión de sentidos favorece el trabajo en el espacio colaborativo, ¿no? Porque es la base de las interacciones con los investigadores en el desarrollo de una tarea común, como la que vengo mostrando, que es pensar la enseñanza a partir de lo que los alumnos producen. Esta tarea, o zona común, para volver a usar la expresión de Bernards, no es una a priori en el trabajo compartido, ¿no? Es una construcción del espacio. O sea, que construimos esa tarea compartida, cómo la hacemos. Y en esa construcción también están las interpretaciones de los docentes y de los investigadores que vamos elaborando. Entonces, como vengo planteando, el motor que impulsa el interés de los maestros es la práctica. Y acá quiero ver otra idea, que es una práctica, pero es una práctica que tiene carga teórica. Porque el interés que moviliza esa acción no es salir de la práctica, como vengo diciendo, sino tener una práctica más fundamentada y más comprensible. Por lo tanto, con más opciones de intervención. Entonces, este posicionamiento, que también hace referencia a la relación entre investigación y enseñanza, este posicionamiento implica la concepción de un maestro que produce conocimiento. Ahora, ¿de qué conocimiento se trata? En principio es un conocimiento para actuar, ya lo dije varias veces. Es la moneda de cambio para la acción. No se trata de un conocimiento declarativo. El docente aprende matemática para enseñarla, y enseñarla es interactuar con otros en una práctica. El que estudia matemática para enseñar tiene propósitos muy distintos que el que aprende matemática para desarrollarla o para investigarla. Entonces, dejo planteada una idea que es la de construir conocimiento desde la práctica. ¿Sí? Ahora enseguida vamos a volver sobre eso. Ahora, pensemos un segundo sobre la práctica. La práctica tiene ciertos rasgos que la definen. Por ejemplo, es singular, está estructurada por el contexto, por la inmediatez, por la interacción con otros. Entonces, si bien la confrontación teoría-práctica es una confrontación válida,
al ser planteadas como oposición, teoría-práctica, la práctica aparece como desprovista de conceptualización, como el desarrollo de lo ateórico. Bueno, vamos a discutir un poco esa idea. Existe una idea clásica, aristotélica, que plantea a la teoría y la práctica como dos territorios distintos y claramente delimitados, con propósitos y procesos bien diferentes, ¿no? La teoría tiene por objeto las cosas que ocurren siempre, el orden invariable y eterno, y la práctica tiene en cuenta lo contingente y lo mudable. Entonces, como la práctica se refiere a lo eventual, que es cambiante, solo puede establecer reglas aproximativas y frecuenciales. Entonces, en esta concepción, la elaboración de conocimientos pertenece al territorio de la teoría y la práctica solo permite el cultivo de un juicio prudente, dice Aristóteles. Un resultado que creemos que es posible extraer de la investigación que estoy compartiendo es que es posible pensar que hay conocimientos que emergen de la práctica. Y esa discusión sobre conocimientos que emergen de la teoría y conocimientos que provienen de la práctica ha estado presente en la historia de la ciencia. Por ejemplo, comparto un fragmento de un libro que es una maravilla, de Paolo Rossi. El libro se llama Los filósofos y las máquinas. Y la tesis central del libro de Rossi es que se produce un cambio de mentalidad y sobre todo de valoración del trabajo manual entre los siglos XV y XVII. Hay una reivindicación de la tarea de los artistas, por ejemplo, durante el Renacimiento. En esta disputa entre las artes mecánicas, o sea que son los conocimientos que provienen de la práctica, y las artes liberales, Rossi plantea: la defensa de las artes mecánicas de la acusación de indignidad al resistirse a seguir haciendo coincidir la cultura con el horizonte de las artes liberales y las operaciones prácticas con el trabajo servil, implicaban de hecho el abandono de la concepción de la ciencia como desinteresada contemplación de la verdad, como búsqueda que comienza tan solo después de haberse procurado ya las cosas necesarias para la vida. Y a la polémica antiaristotélica se une a menudo la actitud de oposición ampliamente difundida en el ámbito de la literatura técnica contra toda forma de saber oculto y secreto, contra la antiquísima concepción sacerdotal de la sabiduría. O sea que lo que está diciendo es que las artes mecánicas se defienden de que las acusan de ser indignas, son los conocimientos indignos, porque se resisten a seguir haciendo coincidir la cultura con la definición de cultura de las artes liberales, ¿sí? Entonces, no se trata de la construcción de un conocimiento que emerge de la práctica sobre un objeto fijo, inmutable y generalizable, sino sobre una realidad cambiante y particular. Y no es un conocimiento que se produce después de haberse procurado las cosas necesarias para la vida, sino que es para transformar la naturaleza y procurarse las cosas de la vida. En nuestro caso, la intervención del aula. Y hay otro fragmentito que seleccioné también de Rossi, sobre este mismo tema, dice: algunos de los procedimientos empleados por técnicos y artesanos para modificar y alterar la naturaleza ayudan a conseguir un conocimiento efectivo de la realidad natural. Valen inclusive para mostrar, como se dijo en explícita polémica con las filosofías tradicionales, la naturaleza en movimiento, o sea, la idea de cambio, cómo se transforma la realidad. Entonces, en los técnicos, artistas y artesanos, es la transformación de la naturaleza lo que genera conocimiento efectivo de la realidad natural. Entonces, si pensamos en la escuela, es la intervención y transformación de la práctica lo que genera condiciones para construir conocimientos sobre esa práctica. Y ahí me parece que hay un proceso dialéctico entre construcción de conocimiento sobre la práctica y práctica efectiva. Es necesaria una práctica que es objeto de reflexión y transformación, y ese proceso de reflexión y transformación permite construir más conocimiento sobre la práctica, que a su vez será objeto de reflexión y transformación y así. Entonces, en el caso del fragmento de Sebastián y Mirta, pero en muchos otros encuentros también, lo que ocurrió es que los maestros volvieron sobre actividades que ya utilizaban, pero incorporaron otra mirada, ¿sí? Acuérdense de Sebastián, el caso que pone unir con flechas. Pero hay otro ejemplo más lindo todavía, que es el siguiente, y ocurre
cuando Sebastián está contando cómo empezó el año, es de las primeras reuniones del 2019, o sea que debe ser la reunión 4 más o menos. Sebastián dice: yo hice lo mismo de empezar con astronomía para trabajar esto de la numeración, y ellos hicieron esto. Había un cuadrito en el libro que decía distancias al Sol. A Marte tantos kilómetros, a la Tierra tantos kilómetros. Entonces había un ejercicio que era: ¿a cuántos kilómetros queda Marte de Neptuno? ¿A cuántos queda la Tierra de Mercurio? Siempre comparado con las distancias al Sol. Entonces llegaron a la conclusión de que podíamos tapar tantos ceros como todas las distancias compartan. La distancia más corta era 1 billón y la distancia más larga era 18 billones. Pero después, cuando tenían que hacer operaciones, se les armó un lío bárbaro, porque ¿qué pasa? La concesión fue: ponemos la palabra millones. Pero eran 6 ceros que había que tachar, pero ellos tachaban 9. Entonces Mirta contesta: tacharon todos los ceros, claro. O sea, Mirta entiende perfecto lo dramático de la situación que está contando Sebastián, que es que los chicos tachaban todos los ceros, no importaba cuántos ceros. Entonces Mirta dice: tacharon todos los ceros, claro. A mí eso me alertó, porque dije: escúchame, no es lo mismo tachar 6 ceros que tachar 9. Entonces yo le digo: bueno, pero si el cero no vale nada, ¿cómo no lo van a tachar? El cero no vale nada, eso me dijeron, y a partir de ahí no lo puedo poner para mostrarlo, pero hay un diálogo entre Sebastián y Mirta, donde es entre ellos dos que se arma la discusión. Yo estoy completamente afuera, y discuten el sentido de lo que está pasando, e incluso las intervenciones posibles que podrían plantearse. Entonces, lo que yo vengo planteando, acuérdense, es esta idea de hay un conocimiento que emerge de la práctica, hay una práctica efectiva que requiere cierta reflexión, esa reflexión genera conocimiento, que genera nueva práctica, que genera reflexión, hay un proceso dialéctico que estuve nombrando recién. Entonces, trabajar con el proyecto de astronomía era algo que Sebastián y Mirta también, que no lo puedo poner acá, pero Mirta también había empezado por ahí, por eso él dice: yo también hice lo mismo, porque ese también alude a lo que hizo Mirta. Y entonces trabajar con ese proyecto, decía, era algo que Sebastián y Mirta ya habían hecho, ya tenían cierta práctica de gestionar esas actividades en la clase, pero esa práctica se nutre de los conocimientos que son motivo de trabajo en el espacio colaborativo, y entonces generan una práctica distinta. Porque la actividad es la misma, pero lo que Sebastián y Mirta hacen con esa actividad ahora, después de las discusiones, es otra cosa. Entonces dan lugar a nuevas discusiones. Y Sebastián identifica esta escena como un recorte valioso para ser trabajado en el espacio colaborativo. Esta identificación y la decisión de traerla para el intercambio ya encierra cierto conocimiento. Porque, ¿por qué elige esta escena? ¿Qué supone que tiene de interesante para las discusiones que estamos teniendo? No podemos saber si Sebastián interpreta la escena debido a su participación en el espacio de trabajo colaborativo. Lo que sí sabemos es que la recorta como un episodio que vale la pena discutir con colegas y con investigadores. En ese sentido, la elige para pensar sobre su práctica en el espacio de trabajo. Entonces, para cerrar, hay una práctica en la que se despliegan ciertos conocimientos que generan condiciones para construir conocimientos sobre esa práctica, pero no es una práctica ateórica. Y esto me da pie para empezar ya el tramo final y cerrar, hacer un último comentario, cortito, y si quieren lo desarrollamos en la conversación, para hablar de, como estuvimos hablando de la práctica, en realidad también estamos hablando de la teoría, ¿no? Entonces hagamos una cosa, hago un solo comentario y lo dejamos para la conversación. Me guardo un comentario sobre la teoría, el encuentro entre investigadores y docentes, porque pensamos que lo teórico también obviamente es una dimensión de lo colaborativo. Y ahí podríamos pensar un poco más todavía cómo es esta cuestión de lo teórico considerando a los docentes y lo teórico considerando a los investigadores. Pero como son las 4 y hablé un montón, y me parece que es interesante que compartamos un poco de conversación, me gustaría dejarnos un espacio para intercambiar. Y en todo caso, en el intercambio hacemos referencia a la cuestión de la teoría. Cierro entonces con 4, no 5 ideas. Y una primera idea es, que estuve contando, explicando, compartiendo. Nosotros, para abordar la relación entre investigación y enseñanza, asumimos un enfoque colaborativo.
Y con esa perspectiva nos acercamos a un grupo de docentes con algunos resultados de una investigación anterior. Del intercambio de resultados en el espacio de trabajo compartido, lo que surge es que los docentes revisan sus actividades, hay un análisis de las relaciones que se juegan en esas opciones y se interpretan algunas escenas de aula a partir de ese análisis y también se establecen nuevas relaciones, ¿sí? Como por ejemplo Mirta diciendo, yo no había pensado que una escritura de kilómetros y de millones tenía algo que ver. Y en el punto 3 puse un rasgo de la colaboración, es sumergirse en la misma tarea interpretativa. Esa tarea no es una a priori, dije, es una construcción. También dije, los docentes asumen posiciones investigativas para pensar sobre sus prácticas. Si bien los intereses de los docentes y de los investigadores son distintos, es un tipo de práctica una práctica compartida que modifica a ambos. Y el último punto, que es el 4, porque el 5 no lo tomé, dice, la práctica docente tiene un interés en la acción, que es lo último que estuvimos presentando, pero no es una práctica ateórica. Hay conocimientos que emergen de la práctica, pero no porque esa escena o esa intervención se pueda generalizar, sino porque aporta mayor comprensión a lo que ocurre. No porque otros chicos vayan a decir el punto coincide con la coma o vayan a tachar todos los ceros, sino que lo que puede ser es una herramienta para nuevas escenas en la que sea más fácil o sea más posible interpretar algunas respuestas de los niños a partir de pensar que no hay una generalización inmediata en el trabajo y en el funcionamiento del sistema de numeración. Entonces, presenté esas 4 ideas, me guardo las 5, así dejamos un rato largo para intercambiar, si les parece. Bueno, y ahora se nos fue el Power. Y veo caras que conozco, voy a saludar ya que estamos. La veo a Claudia Muñoz, buenas tardes, la veo a María Chiara, la veo a Carla. Gente conocida, sí, muy querida también. Bueno, y hay gente, veo otras personas que no conozco. Buenas tardes a los que nos saludamos cuando empezamos. Bueno, la idea es tener un rato para compartir y conversar. Vamos por donde quieran, empecemos por algún comentario, pregunta. Algo que les llamó la atención o no se entendió. Hay un silencio de radio tremendo. No, yo voy a ayudarte, Héctor. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo está? ¿Se escucha? Perfectamente. Yo arranqué unos 10 minutos, me entré empezado porque no pude sumarme antes, pero parte del inicio vos mencionaste que algunas de la investigación fue también por el lado de esta cuestión de las dificultades con los números grandes, con las regularidades, al escribirlo, al reconocerlo, al leerlo, no solamente en alumnos, en estudiantes, sino en adultos, ¿no? No sé si eso no fue objeto de esta presentación o no hubo cuestiones relevantes como para... Pero me pareció interesante también, porque a veces los adultos no tenemos oportunidad de utilizar o no lo necesitamos utilizar o escribir o leer números muy grandes y no sé si entramos en la misma, incluso personas letradas o personas Claro. que no sé qué pasa ahí, si fue por ese lado la investigación o si... Perfecto, sí, entiendo perfecto. Bueno, cuento partes de la cocina de la investigación. Me hace pensar en 2 cosas, María. La primera es que cuando hicimos la investigación anterior, esta la cuento cortita y me desarrollo más en la investigación en la que estamos ahora. Cuando hicimos la investigación anterior, cuando empezábamos a buscar los números para dictarle a los chicos, también se los dictábamos nosotros a adultos. O sea, Susana Wollman les dictaba a otros adultos, Liliana Sacanino, que participó de esa misma investigación también, yo. Y entonces hay una anécdota que es que Liliana Sacanino le dicta los números a un grupo de psicopedagogas y les dicta, por ejemplo, 4.004.004. Y entonces las psicopedagogas le decían a Liliana que estaba haciendo trampa porque eso no era un número,
sino que eran varios números. Entonces le preguntaba, bueno, pero vos ¿cuántos números dictaste? Así que sí, ahí hay un problema que justamente tiene que ver con la irregularidad en las designaciones, o sea que se toma el 1000, o sea, cada potencia tiene un nombre propio, por ejemplo, 1, 10, 100, 1000, pero después el 1000 se toma como unidad, entonces no hay un nombre nuevo, distinto, sino que hay 10 de los miles, 100 de los miles, y después viene el millón, que vuelve a repetir la misma irregularidad, ¿no? Entonces ahí se arma todo un problema, porque a veces uno dice, por ejemplo, 100.100, o sea que el 100 lo nombra 2 veces, y eso es como un poco raro. Bueno, eso pasó con adultos, y también pasaba con los chicos, justamente. Así que sí, hay un problema ahí. Y ahora voy a la investigación que estoy presentando. Tuvimos mucha suerte porque además de que los 3 maestros, los 2 maestros y la maestra con los que trabajamos eran un lujo de docentes en todo sentido, súper preocupado por sus chicos, súper atento a lo que los chicos pensaban, nos abrieron la puerta, nos hicieron espacio, nos daban bolilla, bueno, una maravilla, yo creo que fue una experiencia increíble. Justo en las primeras reuniones, cuando estábamos como un poco acercándonos y bueno, vos qué haces, y mirá, yo te muestro, y qué sé yo, y estableciendo un clima de confianza con ellos, llega a la reunión Mirta y mostramos producciones a los chicos y Mirta dice, ah, sí, yo esto lo tengo visto porque mi número de documento es, por ejemplo, 4.303.008. Y cada vez que voy a decir mi número de documento en los trámites, tengo problemas y que lo tengo que decir cifra por cifra. Estaba todo dicho, Mirta había entendido todo y nos había costado 5 segundos. Entonces tuvimos mucha suerte. Y, o sea, tuvimos mucha suerte en muchas cosas, en la relación con estos 3 maestros, pero también en el número de documento de Mirta. Pero como lo nuestro era sobre una investigación vinculada a las prácticas de enseñanza, dejamos toda la cuestión de los adultos por fuera y nos centramos en lo que pasaba con los chicos. Y si ustedes se fijan, en realidad nosotros abandonamos nuestra idea inicial, eso me parece que también es un resultado, abandonamos nuestra pretensión inicial, porque yo no lo conté, porque justo yo ahora quería hablar de la práctica, y de una práctica que tiene carga teórica, y de conocimientos que emergen de la práctica, y de un poco romper esta división tan fuerte entre conocimientos de la teoría y conocimientos de la práctica. En la escena de trabajo compartido, esas dos cosas aparecen amalgamadas. Yo quería hoy hablar un poco de eso. Pero si ustedes se fijan, nosotros fuimos con una propuesta inicial de ver si los números grandes, como los definíamos nosotros, tenían algún lugar en el trabajo con sistema de numeración, y los maestros nos dijeron que no. O sea, nosotros estábamos, por supuesto, abiertos a negociar precisamente, justamente el trabajo de colaboración tiene que ver con encontrar un tema que nos parezca interesante a los maestros y a los investigadores, pero desbordó absolutamente el trabajo con cifras, y entramos en el terreno de la medida. Lo que sí pasó, como creo que dije varias veces, es que el contraste con los resultados que trajimos iluminó todavía muchas más relaciones en el trabajo que los maestros ya venían haciendo en el terreno de la medida con esas escrituras. Pero la verdad que no fue una investigación sobre el sistema de numeración, sino que fue una investigación sobre la definición de un tema de enseñanza. Cómo maestros e investigadores interactúan, cómo es esa relación, cuál es la naturaleza de la relación entre investigadores y docentes, qué conocimiento emerge, con qué criterios los docentes toman algunas decisiones y por qué priorizan algunas ideas. Y en ese sentido ellos priorizaron un trabajo vinculado a las expresiones decimales, justamente porque decimales en el segundo ciclo es un tema hot, por decirlo poco académicamente, es un tema muy importante, donde tienen mucha presión los maestros. Entonces, lo que trajimos nos permitió a todos, también a los investigadores, yo dije eso, encontrar relaciones nuevas, en un lugar donde no las teníamos tan claras, ¿no? Así que no, dejamos un poco, para cerrar la respuesta, dejamos los adultos por fuera, pero estamos advertidos de que hay un problema ahí. Y lo otro que me hace pensar, María, ya que pasó el anuncio, pasé ligerito cuando lo nombré. Al principio, Sebastián, cuando nos dijeron que no, Sebastián nos contestó, pero con estos números no trabaja nadie. Y entonces nos dice, ¿cuándo decís estos números? Estoy citando porque me acuerdo el párrafo de memoria. Los decís una vez por año cuando vas a decir tu número de documento. Y entonces dice, nadie hace cuentas con estos números.
Y tiene toda la razón del mundo. Entonces, eso nos dejó pensar a nosotros qué nos estaba diciendo Sebastián. Y claro, tiene razón. Por eso yo decía, en el primer ciclo hay una relación muy estrecha entre el tratamiento del sistema de numeración y las operaciones. Esas dos cuestiones se alimentan mutuamente. En cambio, en el segundo ciclo no tenés todo el andamiaje de las operaciones para soportar la escritura del 4.404.004, porque no operás con ese tamaño de números. Entonces esa relación está trunca, no se puede jugar. Por eso esa fue una hipótesis de por qué creíamos, una de las razones entre varias, de por qué creíamos que los maestros no lo tomaron dentro del sistema de numeración. Porque justamente no pueden operar. Al principio lo entendimos como conocimiento útil, como diciendo, bueno, no les parece útil. Pero no, después entendimos que lo que pasaba era que esa relación está cortada. Y la verdad que nos iluminó la respuesta de Sebastián, porque, claro, es verdad, nadie opera con esa cantidad de cifras, pero no porque no sea útil, sino porque con operaciones estás discutiendo otras cosas, estás discutiendo propiedades, no haces cuentas ahí. Así que no, sí, fue bien interesante. Bueno, rompió el hielo María. A ver quién más tiene. Flor, dale, sí, claro. Hola, ¿qué tal? Yo algo que me quedo pensaba también en esto que decís, ¿no? Que por ahí lo del, digamos, las matemáticas útiles que desde nivel inicial, ¿no? Que aparece eso. Pero por otro lado, sobre la investigación, me quedo pensando, fue 2019, ¿no? Y después pasaron cosas, pero algo de esto queda instalado. O sea, ¿con qué frecuencia iban a la escuela? Me parece que, por un lado, digamos, se abre una conversación nueva entre colegas al interior de una escuela, y bueno, y eso tiene una potencia enorme. Pero digo, ¿a vos te parece tu percepción, o si lo pudiste seguir después? ¿Quedó algo de esto instalado en la escuela? ¿Se involucró la dirección? ¿Otros grados? Está buenísima la pregunta. Varias cuestiones, a ver si me ordeno. Una es que el objetivo de la investigación no es modificar la práctica. O sea que en un estudio colaborativo, a diferencia de por ejemplo, un caso de investigación-acción, los dos son estudios participativos, pero en los estudios colaborativos el objetivo no es la modificación de la práctica. Si esa modificación de la práctica finalmente resulta por la reflexión que se produce, por supuesto, buenísimo, pero no estamos pensando en que vamos a la escuela para que los maestros cambien la manera de enseñar alguna cosa, sino que vamos a la escuela para comprender mejor esa práctica. Los investigadores para, por ejemplo, no sé, para ordenar mejor su campo, para ampliar su rango de ideas, para vincularlo con otras ideas, los maestros para pensar sobre la enseñanza y sobre la acción de dar clase, ¿no? Porque como decía, los maestros no quieren ser investigadores en principio, sino que tienen un rol de seguir enseñando. Ahora, ahí hay entonces, una primera parte de la respuesta. Otra parte de la respuesta es que hubo algunos resultados vinculados a que, por ejemplo, Martín vino a todos los encuentros donde hicimos presentaciones, porque siguió pensando sobre esto que habíamos hecho, y participaba. Entonces en las reuniones, cuando terminaba la exposición, Martín exponía y contaba cosas y lo que pensó, que después armó un grupo con algunos maestros y entonces se juntaban para pensar sobre la enseñanza. Ahí había un conjunto de resultados, pero van por fuera de nuestras intenciones. Nosotros no nos propusimos hacer eso, nos propusimos comprender mejor la práctica. Ahora, si eso modificó en la práctica lo que los maestros hicieron al año siguiente sobre el trabajo con decimales, no lo sabemos. Pero no estamos pensando en que haya un resultado generalizable. O sea, acá es bien interesante tu pregunta, Flor, porque le va al corazón de la relación también entre investigación y enseñanza, porque lo que estamos intentando producir es una inteligibilidad, o sea, comprender mejor ciertos fenómenos, y que esa comprensión de ciertos fenómenos permita construir herramientas que nos dejen profundizar en ese caso particular y también usar esas herramientas para comprender mejor otros fenómenos, de otros casos, con otros alumnos, que van a hacer otras cosas. O sea que
no estamos pensando para nada en un modelo en el que generalizamos resultados. No es un resultado generalizable en el sentido como clásico de la ciencia, digamos, sino que estamos en un modelo de comprensión de esa escena y creemos que el valor del aporte teórico no está dado por la expectativa, como decía, de que esos fenómenos se vayan a repetir, sino porque, como dije, su estudio permite la elaboración de un conjunto de herramientas interpretativas que sí se van a poder usar en nuevas situaciones, y también muestra un tipo de vínculo posible entre investigadores y docentes, ¿no? O sea, ese también es un resultado. Y que elaboran conocimientos sobre sus prácticas si se establece un marco de condiciones específicas, ¿no? Porque no cualquier reunión entre investigadores y docentes, o entre docentes o entre investigadores, es una reunión en la que se produce conocimiento. O sea, no es porque hablemos de las clases, eso por sí solo va a generar conocimiento, sino que si ustedes se fijan, todas las escenas que yo traje, y así fueron todos los encuentros, fueron escenas en las que se habló de lo que pasaba en las clases. Se habló de las producciones de los chicos. Y además se fue modificando el escenario porque al principio los maestros traían un relato de lo que había pasado y después traían las producciones. Y no lo puedo mostrar porque habría que mostrar la transcripción completa, pero montones de veces era discusión entre maestros, o sea, se armaba una conversación, empezaba a entrar en calor, y había una discusión entre maestros. O sea que yo puse con color a propósito en la pantalla los nombres de las personas, y si hubiéramos visto más, se hubiera visto celeste, no me acuerdo el color de Sebastián, verde, celeste, verde, celeste, verde, celeste, verde, porque eran Sebastián, Mirta, Martín, Sebastián, Mirta, Martín, Héctor, Graciela, pero ellos tenían mucho más uso de la palabra en las reuniones, o sea que una condición de generar conocimiento entre investigadores y docentes es justamente que haya un momento en el que se pueda hablar sobre ese conocimiento, sobre esas producciones de los chicos, y sobre un momento en el que se suspende la urgencia de dar clase. O sea, lo que pasaba en los encuentros es que había un gusto por el análisis. O sea, los maestros estaban encantados de la vida. Eso nos pasa a todo lo que hacemos investigación, a todo lo que trabajamos con los maestros, que es que ponerse a analizar producciones de los chicos es un gusto. O sea, te sentás ahí y se suspende la urgencia de ir al aula. Aunque después toca el timbre, empieza otra hora y tenés que seguir trabajando con decimales. Pero en ese momento había un gusto por hacer eso. Y ese también es un resultado. O sea, tener un espacio en el que maestros e investigadores, de mano a mano, comparten el gusto por el uso del conocimiento respecto de eso que están haciendo. Ese para nosotros es un resultado fantástico. Pero no pensamos en ninguna generalización, no estamos pensando en ningún modelo vinculado a eso, ni a dejar instalada una práctica, porque aparte hacen falta condiciones. Cuando vos retirás las condiciones, eso es muy difícil de sostener. O sea, que pedirle a los maestros que se reúnan por su cuenta es como un poco exigente. Alicia, sí, claro. Bueno, la primera pregunta que me interesaría, que por suerte pudiste darnos dentro del contexto que era quincenal, que era una hora, que era en el horario escolar, cosas que eran dudas que yo tenía. Quisiera saber si esos docentes eran de años paralelos o de años que articulaban. Perfecto. Para poder interpretar esos diálogos, sí. Porque viste que Aníbal T pone distintas edades. Yo no sé este grupo cómo era. Sí. Yo conté, Sebastián era el maestro de cuarto, Martín era el maestro de quinto y Mirta era la maestra de sexto y séptimo. Pero hay dos asuntos importantes que lo nombré rápido, así que me detengo ahora. El primero es que hacía tiempo que trabajaban juntos. O sea que era como un equipo de fútbol aceitado, porque tiraban centro al área y siempre había uno cabeceando. O sea, se conocían de memoria las intervenciones, se hablaban en el recreo, ya venían con historia previa, ya habían tenido el mismo grado una vez. O sea que, por eso era un equipo muy potente de maestros y de relación entre ellos. Ese es un dato. Y el otro dato que me parece importante contarte es que Sebastián, acá en el registro, habla de alumnos de sexto grado, pero Sebastián era el maestro de cuarto. Y entonces enseñaba todas las áreas. El sexto grado que Sebastián cuenta es el sexto grado de la tarde, en otra escuela. O sea que lo que él trajo, lo que nos pasó y no lo...
no lo quisimos ni siquiera tocar, lo dejamos entrar absolutamente. Lo que nos pasó fue que nosotros estábamos haciendo investigación en una escuela, pero como el maestro era también de otra, traía las producciones de la otra escuela y las ponía en el drive, y entonces analizamos las producciones de la escuela donde estábamos, la 22, y también la escuela de Sebastián de la Tarde. Y nos pareció fantástico, porque el maestro sigue siendo el mismo. Así que era un equipo muy bueno, de mucha comunicación entre ellos, de capacitaciones compartidas y de historia que ya venían, ¿no? Que ya tenían un trabajo compartido juntos en el distrito, se conocían. Y enseñaban ese área, o sea que Mirta enseñaba el área de matemática en sexto y séptimo, nosotros no trabajamos nunca con la maestra de práctica del lenguaje, Martín enseñaba todas las áreas en quinto y Sebastián enseñaba todas las áreas en cuarto. Así era la organización. No, a mí me quedó esa inquietud, más allá humildemente de profe de profesorado y también colega de Sacaniño capacitando acá en Zona Sur, con el nivel inicial también, y por eso los números transparentes y todas las investigaciones de Liliana, pero siempre, si asesoro escuelas o algo que me llaman, se da esto, ¿no? Que si no hay un equipo directivo que contenga, y si no hay una comunión entre esos docentes, como vos decís, por eso yo vislumbré que había una conexión entre ellos, pero que también es muy difícil lograr que el compromiso sea medianamente equitativo, como para que una tontería, la entrega de enviar algo o traer la producción, que hay veces que uno no quiere pecar de maestrito de los maestros, pero a veces hay gente que no trae producciones o que no cumple con esas mini cosas que al grupo lo favorece. Entonces, sí. Bueno, lo que digo es eso, que noté que había un cierto, digamos, integración previa de esa gente. Sí, pero también ¿sabés qué pasó? Sí, estoy muy de acuerdo con lo que decís. Dos ideas. Una es que en la presentación yo incluía a la directora, la vicedirectora y la secretaria, porque también fue un lujo. Nos abrieron la escuela. Después de la segunda reunión hubo un gesto muy simbólico de parte del equipo de conducción, que fue, tenían una salita que habían remodelado durante el verano, porque nosotros empezamos, calculo que en octubre del 2018, fuimos durante octubre, noviembre y diciembre del 2018, interrumpimos las vacaciones, volvimos en 2019. Y en ese verano, en esa escuela, habían refaccionado una salita que estaba bajo una escalera, que era como si se hubieran comprado un departamento nuevo en esa escuela. Están todos orgullosos de esa sala y muy pocas personas tenían acceso. Y cuando llegamos, nos mostraron, por supuesto, nos contaron la refacción, nos invitaron a la sala, pero después de esa reunión, ya en abril del 2019, llegábamos y la directora nos daba la llave. El hecho de darnos la llave era como un gesto de confianza enorme, porque nos estaba dejando estar con los maestros en el mejor espacio físico que tienen en esa escuela. Así que lo tomamos así muy respetuosamente y entendíamos claramente lo que la directora estaba haciendo con ese gesto. Así que el equipo de conducción y las condiciones, por eso no era cualquier reunión, sino que era una reunión en la que había ciertas condiciones. El equipo de conducción se había ocupado de que en esa hora los 3 maestros estaban los grados cubiertos, unos chicos tenían biblioteca, otros tenían educación física y otros tenían inglés. Y si llegaba a pasar algo que eso se modificaba, el equipo de conducción salía como a ver cómo lo resolvía y los maestros venían. Esa es la primera información. Pero la segunda es que un poco lo que contaba recién, cuando los maestros yo dije, bueno, en esta escena, cuando empecé a contar, en esta escena se da inicio a la colaboración, se establece un tema y un tipo de práctica. Y la verdad que fue así, porque después no hubo que forzar a que nadie traiga nada. Era que los maestros traían porque querían discutir lo que estaba pasando. O sea, había una valoración por discutir, no digo con nosotros solamente, con los colegas. O sea, no era lo mismo hablar en el recreo con Martín, entre Martín y Sebastián, que traer las producciones y sentarse durante una hora a discutir entre Martín, Mirta y Sebastián qué había pasado ahí y cómo arreglaban eso o cómo seguían con eso, aunque fueran producciones de un grado y el maestro que hablaba era de otro grado. Entonces, en ningún momento hubo que
como una situación tensa de pedir que trajeran algo. Sí pedimos que traigan las producciones, eso lo planteamos nosotros, que nosotros sabíamos que no es lo mismo hablar sobre el relato de algo que pasó en el aire que hablar el relato de lo que pasó con las producciones en la mano. Y con el registro ni te cuento, todos lo sabemos. Bueno, entonces que trajeran las producciones lo planteamos nosotros. Pero después las producciones empezaron a venir. Incluso también había estilos. Por ejemplo, Mirta hablaba poquito. Pero cuando hablaba Mirta era buenísimo. Porque decía unas cosas que vos decís, gracias Mirta por lo que estás diciendo. Porque, por ejemplo, Mirta es la que dice, claro, yo no me había dado cuenta que había una relación entre 3,5 millones y 3,5 kilómetros. Quiero que mostré ese fragmento. Eso lo dice Mirta. Ahora, Mirta no traía muchas producciones, pero un día en el momento se puso a mostrarnos, y lo escribió de un tirón, que lo tenemos guardado en nuestro archivo, escribió de un tirón 4 o 5 actividades que ella hacía con los chicos. Y por qué las ordenaba de ese modo, y qué tenía que ver una actividad con la otra. No, así que cada uno tenía su estilo. Sebastián era mucho de pensarse dando clase, entonces hablaba y hablaba mucho. Martín también. Mirta era un poco más callada. Pero el apoyo ese que vos estás hablando, yo lo vivencié en distintos lugares, por eso lo quería tomar, de que hay todo un combo para que uno pueda, digamos, colocar ese corazón para hacer todo desde una situación de espacios y tiempos que están, digamos, avalados. Sí, lo que pasa es que ahí también hay que decir que negociamos las condiciones de entrada. O sea que nosotros dijimos, necesitamos ciertas condiciones de trabajo. Está bien. Un grupo de maestros, un lugar, un horario, una regularidad en las reuniones. Eso un poco planteamos algunas condiciones de entrada y después nos fuimos ajustando a o sea, las reuniones podrían haber sido más largas si es que hubiera habido más tiempo. No es que nosotros dijimos las reuniones tienen que durar 1 hora. A veces, si la reunión hubiera durado 1 hora y media, también hubiera sido provechoso, pero no se podía. Ahí nos ajustamos nosotros. Gracias, porque eso es una aclaración que a veces subyace en estas cuestiones que uno quiere avanzar, digamos, ¿no? Claro, es que hacen falta condiciones, sí, absolutamente. Condiciones para bueno, dejo hablar a otros. Yo la seguí a Flor, que hablaba de cómo continuar. Claro, claro. Muy bien, bueno, a ver, ¿qué nos queda? Un ratito más. ¿Alguna cosa que nos quedó por ahí en el tintero? Yo Julia. quería, Héctor, Claudia, sí. retomar una idea que habías planteado con lo teórico, como lo tomé así el texto, no sé si fue lo que dijiste, pero me quedó eso, lo teórico como una dimensión de lo colaborativo en esta investigación. Y pensaba también un poco con lo que decía María, de lo que le pasa a los adultos con la escritura de estos números, que a veces se plantean errores como algo que uno sabe hasta un lugar, ¿no? Y cómo con eso se construye después ese trabajo teórico, porque seguramente debe haber tenido como también distintos momentos. No sé, como inicialmente trabajar desde algunos errores, incluso con las producciones de los chicos, que en ese análisis hay como una devolución de lo que los chicos saben hasta el momento y cómo con eso se interviene. Me quedaba con esa idea de cómo se hace con esa producción para generar una cuestión teórica con la idea de cada uno. No sé si voy a contestar lo que dijiste, y si no, ayúdame para pulir un poco la respuesta, pero voy por acá, si no es por acá me avisas. Para mí hay como conocimientos distintos. Un conocimiento es la discusión entre investigadores y maestros para pensar sobre la enseñanza. Por ejemplo, todo el análisis de las posibilidades de comparación de escrituras que trae Mirta, la diferencia entre lo que plantea Mirta con lo que plantea Sebastián de los seguidores de Twitter, porque Sebastián, acuérdense que estaba preocupado por pensar en la parte no entera,
él decía, entre 4,5 y 4,6 no hay un seguidor de Twitter. Y los chicos piensan que sí. O sea que Sebastián tiene el foco en comparar, igual que Mirta, pero comparar usando la misma unidad de medida, que en este caso eran las K. Pero comparar la parte decimal. Ahora Mirta también piensa en la comparación, pero piensa en la comparación usando distintas unidades de medida. Por ejemplo, los miles contra los millones. No son exactamente iguales las dos escenas. Ahí hay un conocimiento que surgió en el espacio colaborativo a partir de tener la posibilidad de que Mirta y Sebastián cuenten lo que cada uno hace. Y ahí nos pusimos a hacer con ellos lo que hacemos siempre, que es, bueno, a ver qué matemática hay acá abajo, y entonces miramos, y eso lo hicimos con ellos. Y ellos también se daban cuenta de lo que, y proponían análisis, porque por ejemplo, es Mirta la que dice, ah, no, claro, con los ceros intermedios esto no pasa. Y un aspecto de la colaboración es, y también tiene que ver con lo teórico, pero no es lo que vos me estabas señalando, es mostrar como investigador qué haces con la teoría. No es ese conocimiento teórico de los investigadores no es un conocimiento declarativo, no es que, bueno, acá veo que hay no sé, un efecto del contrato didáctico, entonces acá veo que hay, no sé, qué tal cuestión, sino que es compartir cómo usamos la teoría. La usamos para interpretar eso que tenemos delante. Entonces ahí hay una comunicación en acto hacia los docentes respecto de para qué nos sirve a nosotros la teoría, cuál es el rol que creemos que la teoría tiene en la enseñanza. Bien, Entonces, pero más del lado de la teoría hacia la enseñanza, no la teoría desde lo matemático. no, claro, no, lo que yo digo es, bueno, yo acá conozco que hay unas relaciones y las uso para interpretar esta producción y compararla con la Mirta. Pero esos son unos conocimientos más apuntados a la enseñanza. Compartimos esos conocimientos con los docentes. Los conocimientos que no compartimos con los docentes, porque son propios de los investigadores, es la construcción de una categoría de análisis, por ejemplo, respecto de la práctica de los docentes. Esos son conocimientos de la investigación. Y fue recontra posterior. O sea, lo que nosotros hicimos todo el trabajo de campo, entre reunión y reunión nos reuníamos con Graciela y muchas veces con Patricia, y analizábamos la transcripción, entonces íbamos medio preparados a la reunión siguiente. Pero después estuvimos, desde el 2019 hasta ahora, leyendo los registros y buscando en los registros algunas ideas. Mucho tiempo después que terminó, nos dimos cuenta, por ejemplo, cómo ellos habían cambiado la idea de la definición de número grande y llevado al terreno de la medida. Y eso es un conocimiento de la investigación. No compartimos ese conocimiento con los investigadores, porque el conocimiento que los maestros quieren es el de actuar en el aula. Por supuesto, nada de lo que publicamos, o sea, lo digo al revés, todo lo que publicamos los maestros lo pueden leer. De hecho, antes de escribir el primer artículo, se lo mandamos a los maestros para que lo vean y opinen sobre el artículo, si estaban de acuerdo en que aparecieran sus nombres, lo mismo en la presentación. Pero hay dos tipos de conocimientos. Uno que está más asociado a las prácticas de enseñanza, de estar en el aula, porque acuérdense que yo planteaba que el conocimiento de los maestros, la acción de los maestros es la enseñanza, y otro es el conocimiento de la investigación. No somos lo mismo. Pero no sé si contesto lo que vos estás diciendo. Sí, sí. Bien. Y ese último nos lleva, o sea, nosotros seguimos leyendo los registros de las reuniones y seguimos buscando cosas. Por ejemplo, ahora estamos acercándonos a una idea de una autora que se llama Lab, que habla de lo situado del conocimiento. Entonces estamos como pensando un poco cómo se produce, lo situado y lo contextualizado del conocimiento. Entonces, cómo es ese conocimiento en la reunión entre investigadores y maestros. Así que sí, para mí son conocimientos distintos. Sí. No sé, pero no sé si voy bien orientado o... No, bien, sí, se aclaró mucho, gracias, sí. Acá Alicia... ¿Puedo hacer sí. una pregunta pegadita a esta respuesta? Sí, claro. ¿Sí? Y después Julia. Claro. Ay, sí, perdón, Julia. Pero no, por eso la nombro a Julia para que sepa que la vi, sí. Está pegadita. ¿Quién sería o cuál sería el colectivo del destinatario de estas investigaciones? Ay, qué buenísima pregunta. Buenísima. Porque hay cosas que son para los docentes, hay otras que son más del ámbito de la investigación, y ustedes publican y escriben, y
¿Cuál es el destinatario? ¿Cuál es el Buenísimo, colectivo? buenísimo, ¿Qué sí. quieren modificar con esto que están investigando? No sé si tanto. ¿O qué quieren, Mira, varias cosas. con todo respeto, y sabes todo lo que Sí. valoro y me encanta todo esto, pero me surgió esta Hay una pregunta a raíz pregunta del... madre, sí, perfecto. Hay una pregunta madre que la conté al principio, que es el título de la conversación, que es la relación entre investigación y enseñanza. O sea, tenemos una pregunta sobre eso. Por ejemplo, voy por la negativa, al revés. Hay preguntas que nos hacemos que es, ¿por qué si los maestros... Mira, te cuento una escena del profesorado. En el profesorado de formación de maestros, por supuesto, hay un tramo de las prácticas y hay alumnas y alumnos que están por recibirse de maestros y entonces van y hacen las prácticas, la profesora ve esas prácticas, son unas prácticas maravillosas, la profesora las aprueba y esas alumnas y alumnos se reciben, incluso algunas vienen a conversaciones en este mismo momento. Muchos años después, o algunos años después, esas maestras son vistas por la misma profesora de prácticas que ahora lleva a otros alumnos del profesorado, pero en un momento ve a esas exalumnas de hace mucho tiempo ejercer unas prácticas que no tienen nada que ver con lo que habían hecho cuando recién se recibieron. ¿Y eso por qué pasa? Otra pregunta. ¿Cómo es posible que hay maestros que conocen las investigaciones clásicas de Delia Lerner sobre el sistema de numeración y te dicen, sí, las conocemos? Y sin embargo, eso no impacta en su práctica de enseñanza. ¿Por qué pasa eso? Otra pregunta. Hay quienes tienen un proyecto de sistema educativo en el que la investigación se hace con el objetivo de modelar las prácticas de enseñanza. O sea, de decir a los maestros, si ustedes hacen esto, entonces va a ocurrir tal cosa, los chicos van a aprender. Por ejemplo, con algunas plataformas de enseñanza, o con el método Singapur, o lo que sea. Entonces, hay una pregunta madre, que es, ¿cómo podemos establecer relaciones entre la investigación y la enseñanza en las que esos dos mundos se conecten y produzcan modificaciones en la enseñanza donde los pibes aprenden mucho más y los docentes se sienten mucho más satisfechos por lo que están haciendo y se nutren de los resultados de esa investigación? Esa es la pregunta madre. Y es la pregunta madre de Nadine Bernard también. Por eso yo decía al principio, los estudios colaborativos nacen de una preocupación por reunir esos dos mundos, el de la investigación y de la enseñanza, y la otra preocupación es por pensar si esa reunión puede modificar de alguna manera esas prácticas de enseñanza. Así que ahí es donde estamos tocando. Después, si son prácticas de enseñanza sobre el sistema de numeración, sobre fracciones o sobre lo que sea, veremos. Pero, o sea, acá, si ustedes se fijan, no tiene tanta relevancia que eran prácticas sobre el sistema de numeración. Tiene más relevancia entender, me parece a mí, que los resultados de la investigación, los maestros no lo aplicaron de modo directo, sino que lo que hicieron fue contrastar esos resultados cuando los entendieron con lo que ya hacían sobre ese tema. Podría haber sido proporcionalidad. Así que es por ahí, por juntar esos dos mundos de la investigación y la enseñanza. Bueno, no sé si contesté. Y también Sí. es y es fundamentalmente, pienso yo, una herramienta, como toda cuestión vinculada a la enseñanza, una herramienta política, porque se está oponiendo abiertamente a la idea de estandarización de las prácticas de enseñanza. O sea, estamos mostrando que los maestros asumen, lo digo distinto, un poco menos académico, los maestros cuando toman decisiones tienen un radar enorme y en ese radar tienen 800 millones de variables que consideran antes de tomar una decisión. Y no se puede estandarizar la enseñanza a partir de alguna acción. Cada caso es particular. Puede haber criterios para pensar la enseñanza, ¿sí? Pero bueno, es por ahí, es una pregunta enorme. Eso. Pero está buena la pregunta que vas a hacer, sí. Bueno, Julia, y vamos cerrando. Dale. Yo pensaba un poco también, ¿no?, en todo este camino, haciendo como un poco a un lado tal vez la investigación, que no es lo que a mí me ocupa hoy en día. Justamente un rato antes de la charla yo estaba planificando y estaba con el cuadrito de astronomía, con ese mismo cuadrito que vos traes, estaba con ese mismo que está en las matemáticas de sexto, parecía a propósito, pero cuando escuchaba lo tenía refresco porque lo tengo en la otra pestaña, frente a la computadora pensando justamente en esto. Mi discusión interna era, ¿les pongo 5,2 millones o le pongo todos los números?
jamás había pensado que se relacionaba con medida, ¿no? Como que ahora lo traje. Ahí tenés un resultado de la investigación, ¿ves? Claro. Poné lo que vos quieras, pero ahora fíjate, contrastar contra el anterior te hace repensar lo que estás por hacer. Bueno, y pensaba en esto, ¿no? Que tal vez en la escuela, en el día a día, nuestro trabajo es súper solitario, y la importancia de estos espacios, que si bien uno se sienta con un otro, no se da la situación de ponerse a reflexionar tal vez sobre las prácticas en la sala de maestros, se dan otras cuestiones que a veces tienen que ver con la conducta, con que estemos de acuerdo o no con la conducción, no sé, o con la vida, y como que pienso que, o sea, que venga un externo a generar este espacio, no solo un externo capacitado, porque mismo entre docentes pueden salir cosas súper ricas, sino que me parecía como que estaba re interesante, y como creo que es hasta necesario en algún momento o cada un determinado tiempo este momento de reflexión, porque pasa esto que decías después, que con el tiempo uno, bueno, salimos del profesorado, nos seguimos formando y tenemos las prácticas de una determinada forma, y con el paso del tiempo como que a veces es caer en la cómoda, o no sé, que creo que el momento de Las condiciones, no le cargo las tintas a los maestros, también las condiciones, trabajás 2 turnos, a veces 3, no tenés mucho tiempo ni voluntad, ya te queda ni sangre para ponerte a reflexionar sobre lo que estás haciendo, porque al otro día se vuelve a repetir la misma escena. Entonces, sí, son las condiciones también, ¿no? Sí. Sí, nada, esto, como Hay la una necesidad idea, del espacio de reflexión. les comparto, tomando lo que decís, Julia, les comparto una idea que estamos como explorando. Hay un libro que se los recontra recomiendo, que circula por internet, que es de Maschlein y Simons, que se llama En defensa de la escuela, y circula digital ya. Y lo que ellos plantean es que la escuela propone tiempo libre. O sea, la escuela griega original propone tiempo libre en el sentido de libre de la producción, libre de las obligaciones cotidianas, y en ese sentido es muy democratizadora, porque no importa tu origen, vos tenés tiempo en la escuela, por ejemplo, para pensar sobre algo. Y nosotros esa idea nos encanta y la estamos como amasando un poco para pensarla en los encuentros con los maestros. Porque justamente, yo lo dije rápido, pasé rápido por ahí, pero los encuentros con los maestros en los momentos de trabajo compartido suspenden la urgencia. O sea, dejás de tener que correr para ir a dar clase en la otra hora, sino que tenés un momento para disfrutar de eso que para mí me parece que enamora a cualquiera que enseña, que es usar el conocimiento para pensar sobre lo que vos estás haciendo. Entonces, suspende la urgencia porque en ese momento no tenés a los chicos, no tenés que ir a enseñar. Y el momento de trabajo compartido genera tiempo de analizar. Entonces nos estamos como apropiando un poquito de la idea de Maschlein y Simons, pero todavía nos falta como amasarla un poco más, pero genera tiempo libre, o sea, condiciones, un poco para juntarlo con lo que planteaba Alicia, ¿no? Hacen falta algunas condiciones, sí, tal cual. Los maestros solos, no porque ellos no puedan, sino porque no hay un espacio previsto para que se junten a discutir sobre algo. Cierro con esto. Hay una pregunta en el chat o un comentario de Alicia sobre artículos. Yo entiendo artículos nuestros, o en general. Hay un artículo que está por salir en la revista, en el número 50 de la revista del Instituto de Investigaciones de Ciencia de la Educación de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, el IICE. Ahora está online el número 49, pero cuando salga el 50, que tiene que ser ahora, ahí hay un texto que escribimos con Graciela Silverman, que tiene 3 escenas, un texto largo nos quedó, que un poco presenta algunas ideas. Pero hoy hablamos de cosas que no están en el artículo, por ejemplo, el hecho de que la práctica no es ateórica, de que hay teoría que emerge de la práctica, esa idea no está escrita todavía. La estamos presentando. Como nombraste un primer artículo, sería este. Sí, porque hay en la cocina, sí, tenemos en el microondas un segundo, pero ya nos falta poquito. Sí. Pero bueno, avisaremos. Bueno, yo digo una última cosa, debo estar habladora por la lluvia hoy, pero cuando vos hablaste de enseñanza estandarizada, yo estoy en una investigación que es el tema de las evaluaciones estandarizadas, ¿no?
toda esta cuestión tan libre, porque en definitiva en el aula, con esta forma de gestionar, das libertades a los chicos a que busquen otros procedimientos. Hace tiempo que estoy buscando bibliografía y todo por esto de la estandarización. Ya sé que es político, ya sé que es mundial, pero ¿cómo pesa a los docentes después esto de que les dicen cómo van los chicos según cómo rindieron en esas evaluaciones, ¿no? Ayer fue miércoles, sí, ayer presentó Patricia Sadowski un libro de UNIPE, que es una compilación de muchos autores. Es como si fuera una compilación de la selección, más o menos, o de la NBA, o como el deporte que prefieran, pero por ejemplo, está Anderia Lerner, está Patricia, está Tono Castorino, bueno, nada, todos maestros nuestros. Y sí, ayer, entre los artículos que nombraron uno de Mabel Paniza con Fabián, no me acuerdo el apellido, sobre la idea de competencia, y ahí hice unos comentarios sobre evaluación, y es un libro que está en la página web de la UNIPE, y es de descarga gratuita. Búscalo, y ahí me parece que a lo mejor hay alguna pista. Gracias. Bueno, yo cierro por acá, porque van a ser las 5, a menos que alguien quiera preguntar otra cosa o comentar algo más. Bueno, les quiero agradecer mucho la paciencia, porque estuvimos casi 2 horas charlando y yo exponiendo un rato largo, por ahí fue un poco plomo. También les quiero agradecer las preguntas, así muy, muy buenas, muy puntuales y filosas, bien sobre el tema, la verdad que un gusto. Les quiero agradecer que hayan estado y también les quiero agradecer a la UNIPE por generar espacios en los que podemos intercambiar con colegas, así que para mí todo un gusto. Bueno, ojalá nos veamos en próximas presentaciones de ustedes, mías o de otros compañeros y compañeras. Bueno, que terminen bien la semana virtual UNIPE. Muchas gracias. Chao, gracias. Chao, gracias, Chao, Héctor. gracias. Chao, chao. Gracias, Héctor, excelente. Muchas Gracias a ustedes. gracias. Gracias. Gracias.